Buenas tardes, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder compartir su palabra y en esta tarde quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en estas últimas horas. Y realmente, en primer lugar, es un desafío para mi propia vida, pero también estoy seguro que Dios va a utilizar esta palabra, este pensamiento, para bendecir la tuya y tal vez la de aquellos a los cuales tengan la oportunidad de compartir a través de los medios que tenemos disponibles en este tiempo. Y la palabra que quisiera compartir en esta noche se relaciona con aquellas cosas que hacen a nuestra relación personal con Dios y a nuestros intereses, a los intereses que forman parte de las cuestiones terrenales, pero también y tal vez por sobre todas las cosas a nuestros intereses que van más allá de lo terrenal y que se relacionan con las cuestiones espirituales, con lo que va a pasar con nosotros después de pasar por esta tierra y entender que tenemos intereses tanto aquí como allí en la eternidad. En una oportunidad se acerca un hombre al Señor Jesús y con esta inquietud, una inquietud espiritual, una inquietud sobrenatural, una inquietud que se relacionaba con las cuestiones que están más allá de nuestro paso por la tierra. Y entonces la pregunta que le hace este hombre al Señor Jesús, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? No creo que sea algo que sea muy frecuente ni en nosotros, ni en realidad en la mayoría de las personas. Pero bueno, este hombre tenía esa inquietud, una inquietud espiritual, una inquietud que se relacionaba con lo sobrenatural. Evidentemente tenía entendimiento de que había un aspecto natural y un aspecto sobrenatural, y a eso se estaba refiriendo, a lo sobrenatural, a lo que abarcaba después de la vida terrenal. Y entonces el Señor Jesús comenzó a interactuar con él en esta conversación y se desarrolla una conversación que está escrita en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 17 en adelante, el cual dice que vino corriendo al Señor, se hincó de rodillas y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, aquí están las dos realidades, creo que abarcadas en la conversación. Está la realidad de lo terrenal y de la necesidad de ser buena persona, en pocas palabras, y tener una moral sana de acuerdo a lo que Dios estableció en los mandamientos. Y lo que el Señor le estaba pidiendo era que tenga un comportamiento relacionado con las cuestiones naturales, la que nos toca a nosotros lidiar y convivir todos los días. Le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todas cuestiones relacionales, todas cuestiones que se relacionan con situaciones de la vida en medio de las cuales nos relacionamos con otras personas. La pregunta era una pregunta que tenía connotación espiritual y obviamente también celestial, porque estaba haciendo referencia a la vida eterna. Y la respuesta estuvo centrada en cuestiones que eran absolutamente terrenales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se conecta lo terrenal con lo celestial? ¿Cómo se conecta lo de este tiempo con el tiempo venidero? ¿Cómo se conecta el tiempo presente con el tiempo eterno? No hubo respuestas súper misteriosas frente a las cuales uno podría esperar que el Señor Jesús tuviera en esta oportunidad. Fueron muy simples, fueron muy terrenales, fueron muy prácticas, fueron muy del día a día y fueron todas de situaciones relacionales. Este hombre, evidentemente un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de la ley,
tenía conocimiento de los mandamientos y además no solamente tenía conocimiento, sino era evidentemente un practicante de todo esto, alguien que se ocupaba terrenalmente de vivir como una persona honesta, una buena persona. Y la respuesta que le dio al Señor fue, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la verdad que es interesante desde todo punto de vista, porque yo pienso en mi propia vida y pienso en la vida de la gran mayoría de las personas. Si hubiésemos tenido la posibilidad de conversar con el Señor y poder decirle con tanta libertad y con tanta espontaneidad al Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, este hombre sí, evidentemente tuvo una vida tan aplomada y tan prolija que pudo decirle al Señor esto, y el Señor nunca puso en tela de juicio ni en discusión de que esto no hubiese sido de esta manera. Tomó esa confesión, pero fue un poquito más allá, y es ahí donde quisiera que juntos pudiéramos reflexionar en la segunda parte de la demanda del Señor. También una situación muy terrenal, práctica y además posible de aplicar y de vivenciar. Entonces el Señor Jesús, mirándolo, interesante, lo amó. Mirándolo, lo amó. Y dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás respuesta a la pregunta espiritual, a la pregunta sobrenatural, a la pregunta que se relaciona con la eternidad, con lo que está más allá de nuestro paso por la tierra. Aquí viene la respuesta. Desde un acto absolutamente terrenal, una respuesta y una consecuencia absolutamente celestial, espiritual, trascendente, eterno. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás entonces tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero este hombre, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces la pregunta es, probablemente nosotros, los que tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra a través de este video, podemos tener muchas de nuestras cuestiones resueltas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Probablemente podamos darle respuestas espontáneas al Señor como la que le dio este hombre en esa conversación. Y podríamos decirle tantas cosas que nosotros hacemos y hacemos bien, acerca de las cuales el Señor no tendría ningún inconveniente en aceptarnos como respuestas válidas, correctas, sinceras, transparentes. Podríamos decirle tantas cosas de las buenas acciones que tenemos a diario. Podríamos decirle al Señor, yo soy un seguidor tuyo que me ocupo de buscarte a través de la lectura de la palabra, trato de cumplir con lo que entiendo que está bien, con lo que viene como una demanda de parte de tu palabra para mi vida. Soy alguien que en este tiempo no, porque ninguno podemos hacerlo por una situación muy particular, pero teniendo la oportunidad siempre he ido a las reuniones en tu casa, he estado con mis hermanos, he ido a la iglesia, he cantado con los demás, he orado, he traído mis ofrendas, mis diezmos. Y uno puede decir tantas cosas que realmente justifican de alguna manera nuestra relación con Dios desde el punto de vista de lo que es perceptible a través de la vista natural. Pero probablemente Dios esté demandando algo más de nosotros en este tiempo y se relacione especialmente con nuestra confianza, porque la conversación se siguió desarrollando después con los discípulos y les explicó a sus discípulos que lo que le pasaba a este hombre era que su confianza estaba puesta en las riquezas y por eso se fue triste. Algunas cosas para rescatar de esta conversación. Seguramente el Señor, que lo amó, lo dice expresamente en su palabra, como nos ama, como me ama a mí, como te ama a vos, está esperando algo más de nosotros. Está esperando del 100% de nosotros, como esperaba que este hombre se dependiera del 100% de sus riquezas y confiara en el Señor por lo que Él es y no por lo que este hombre tenía.
Posiblemente el Señor esté esperando de nosotros una cuota de confianza tan evidente que nos permita desprendernos de todo nuestro entorno y tal vez no sean riquezas materiales, pero sí sea nuestra falta de capacidad de creer que Dios tiene absoluto cuidado y control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro presente, pero también de nuestro futuro, no solo en la eternidad, sino en lo que falta para llegar allá. Pienso en estos tiempos de pandemia, en la posibilidad de un contagio de un virus y de tantas otras cosas que hacen, como la economía, no poder estar cerca de nuestros seres queridos en algunos casos, y pienso en la aflicción que muchas veces eso acarrea en nuestras vidas. Muchos de los que nos denominamos cristianos hemos visto vulnerada nuestra fe y nuestra confianza en estos días, lamentándonos de muchas cosas acerca de las cuales deberíamos aprender a confiar y esperar que Dios en su amorosa voluntad cuide, guarde detalladamente de aquellas cosas que nosotros, cuando estamos de lejos, somos capaces de aconsejar a otros y decir a viva voz que Dios es la fuente de nuestra confianza. Dios está esperando del 100% de cada uno de nosotros que podamos depositar nuestra confianza en Él de manera absoluta y esperar que Él, como Él quiere hacerlo, tenga especial cuidado de nosotros. No saldrá seguramente el Señor tras nosotros corriéndonos para pedirnos algo más. El Señor espera de nosotros el 100%. No estuvo dispuesto a negociar con aquel hombre por el 80, el 60, el 40, ni ningún otro porcentaje de su riqueza. Solamente dice que aquel hombre se fue triste y no tengo ninguna duda que también el Señor se quedó triste. Está en nosotros tomar la decisión si entregarle el 100% de nuestra confianza a Él o tal vez a nuestro buen parecer confiar en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones que no sean específicamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, amada, amada, quiero dejarte esta palabra y declarar que será una palabra que bendecirá nuestras vidas en estos próximos días. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.